Buenos días. La Subdirección de Investigación Científica y la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses les da la bienvenida a esta nueva hora académica forense. El tema a tratar el día de hoy se llama el acto quirúrgico forense y la elaboración de la enfermedad mental. Esta hora académica estará a cargo de la doctora Claudia Janet Gálvez Chávez. La doctora Claudia Janet es antropóloga de la Pontificia Universidad Javeriana y ella ha participado en grupos de investigación de filosofía y dolor en la Universidad Javeriana. Doctora, el auditorio es todo suyo y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, lo que pasa es que me tengo que ir, pero quiero agradecer a Claudia. Claudia estuvo con nosotros más de un año haciendo este trabajo. Es un trabajo de estos, como esos de investigación, acción participativa, donde estuvimos con ella todo el tiempo. Todo el tiempo es desde la construcción del trabajo. Ella sabe que lo construimos y lo reconstruimos varias veces. Finalmente lo más adecuado para presentarlo fue una metodología que para ustedes les va a parecer a algunos un poco diferente. Ya ella les contará de qué se trata, pero era como lo más cercano a lo que se había encontrado en el trabajo. Es una metodología que tiene que ver como con escenas de película, escenas de teatro, pero bueno, ya ella les va a contar, digamos que va a ser una experiencia diferente y quiero agradecerle de verdad porque ella nos acompañó mucho durante este año y medio, nos acompañó en la mesa de crisis que ya tiene 2 años y otra vez ya estamos en crisis, así que tienes que volver a acompañarnos nuevamente y bueno, no, yo me tengo que retirar, por eso quería hablar. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, doctor Iván. Bueno, pues yo primero que todo los saludo a todos, muchas gracias por estar acá, por acompañarme. Muchas gracias al doctor Iván Perea, a la doctora Nancy que no está presente, a los doctores que me acompañaron también durante todo mi proceso de investigación. Y pues nada, entonces yo les vengo a contar un cuento, una obra teatral que se llama El acto psiquiátrico forense, la práctica psiquiátrica forense y la elaboración de los significados en torno a la enfermedad mental a través del trabajo de campo con el grupo de psiquiatría forense en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Bogotá. No sé quién lo manejo yo o alguien me va a ayudar con el... Gracias, doctor Pitar. Listo. Bueno, esta es una de las fotografías que tomé en campo. Es la fachada del instituto porque básicamente mi trabajo se concentró acá. Bueno, mi trabajo en realidad es algo complejo por lo diferente que es, como les contó un poquito el doctor Iván. Entonces, para hacerlo un poquito entendible, se los voy a presentar de esta forma. Son 3 momentos. El primer momento es el acto psiquiátrico forense, que es como el resultado de mi investigación, ¿sí? Esto es básicamente una obra teatral, pero una obra teatral sujeta a un enfoque analítico y teórico muy riguroso de las ciencias sociales. Entonces, esta sería la primera parte que les voy a presentar. La segunda parte tiene que ver con la metodología que utilicé para elaborar ese acto psiquiátrico forense. Está dividido en trabajo de campo, que fue mi herramienta metodológica desde la antropología, y el modelo dramatúrgico, que es mi enfoque analítico. La tercera parte, o el tercer momento que les voy a contar, es el análisis de la información, la importancia que tiene la reflexividad en nuestro trabajo, y básicamente es eso lo que les voy a mostrar. Sin embargo, esta presentación no abarca mi documento completo, ¿sí? De hecho, hay una copia en la biblioteca de la escuela para que de pronto el que quiera indagar un poco más sobre todo lo que pasó en este trabajo, ahí lo tiene a disposición. Entonces, pues nada, empezamos. Bueno, nuevamente se llama el acto psiquiátrico forense. Y este acto se divide en 5 escenas y 2 escenas intermedias. Entonces, la primera escena
se llama La dramaturga investigadora entra a la escena del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Respecto al ingreso a campo, las tensiones y la adopción de características establecidas por la evaluación ética, técnica y metodológica. Esta escena está dedicada a mi ingreso en campo, ¿sí? Porque yo tuve que ser parte de la investigación. Entonces yo tuve que contar cómo entré al instituto, cómo me encontré con los psiquiatras forenses. Esta escena está llena de tensiones, básicamente porque en el proceso evaluativo que tuve, ético, técnico y metodológico, la etnografía o el trabajo de campo era un enfoque que no se utiliza mucho, digamos, cuando hay tantas ciencias objetivas. Entonces como que fue muy tensionante llegar y decir, yo les quiero contar que en las ciencias sociales podemos hacer algo a través de la observación y los registros. Entonces básicamente mi ingreso estuvo tensionado, ¿sí? Esa es mi primera escena. La segunda escena es la descripción de la escenografía del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y Psiquiatría Forense Regional Bogotá. En esta escena se describe el marco de referencia al que está inscrito el psiquiatra forense, acorde a las escenas registradas durante las consultas, las mesas de crisis, la sala de espera, etc. En esta escena se encuentra básicamente la descripción del instituto, ¿no? Tanto espacial como temporal como cognitivamente. Entonces acá voy a hacer referencia a que el instituto está ubicado en un lugar en donde lo transgresor está todo el tiempo, ¿no? O sea, era como un juego de que lo transgresor llega al instituto por filtros de judiciales y todo lo demás, pero lo transgresor también está afuera cuando vemos al indigente, cuando vemos a la persona herida, al familiar que llora. Entonces como que era esa descripción externa y luego una descripción interna de lo que yo encontré para describir el instituto, y básicamente era ese desborde de la ciencia, en el caso de la psiquiatría forense, a lo forense, ¿no? Entonces eso me caracterizó a mi campo, que era un saber experto desbordándose de su mismo saber para interpretar y poder responder a la autoridad judicial. Entonces como que esa característica era fundamental para describir el instituto. En ese caminar me focalicé en el psiquiatra forense, que fue la persona que encontré, que busqué y encontré. Entonces en esa escena empiezo ya a entrar a describir cómo fue mi ingreso al instituto, llegar al segundo piso, llegar a la escena, a la sala de espera, golpear en cada oficina de cada instituto, de cada psiquiatra, cómo encontrarme con el acervo cognitivo que ellos tenían, con todas las dudas, con todas las tensiones que tienen. Como lo dijo el doctor Iván, esas mesas de crisis, como cuando estuvimos con un sujeto reactivo, diciente, que es el psiquiatra forense. Entonces todo eso lo encontramos en esta escena. La tercera escena es la puesta en escena del psiquiatra forense, el encuentro entre este y el examinado en la valoración psiquiátrica forense. Esta escena es el encuentro de los actores sociales por medio de las relaciones sociales y esquemas cognitivos compartidos entre psiquiatra forense y examinado, en el que se registra la interacción con deberines, contingencias, tensiones, sentidos, etc. Entonces, en esta escena van a encontrar los registros enfocados en el quehacer del psiquiatra forense, básicamente en los encuentros que él hace con los examinados. Entonces, acá registré 9 casos, que luego más adelante se los voy a contar. En esta escena se nota la tensión en el encuentro con el otro, ¿no? En ese, como contener al otro durante la consulta o ignorar al otro durante la consulta. Esas tensiones cuando dos personas se encuentran frente a frente en una situación tan tensa como es la consulta, la peritación del psiquiatra, pues porque hay todo un entorno jurídico en torno a ese encuentro. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que vamos a encontrar en esa escena. Bueno, nuevamente hay una escena intermedia. Muchas gracias. Nuevamente hay una escena intermedia. Esta escena intermedia nació de la urgencia personal de decir, Dios mío, esto es muy triste, ¿sí? Aquí veo tristeza, veo angustia, veo muerte, veo personas tensionadas, veo... Entonces, este es mi corazón puesto en escena por medio de la experiencia en campo.
Esta escena es mi experiencia relacionada con el trabajo de campo, las perspectivas teóricas, los acercamientos a psiquiatría, el extrañamiento. Dos cosas quiero resaltar de esta escena. La primera, que el quehacer del psiquiatra, como que en el trabajo de campo me di cuenta que hay algunos casos que a ellos les generan un impacto emocional muy alto, ¿no? Entonces salen del instituto, pero siguen pensando como en esa tragedia, en eso que tienen que analizar, digerir para poder luego presentar una interpretación. Resulta que eso me tocó a mí. Entonces, alguna vez, la primera vez en mi vida que vi un esquizofrénico en peritación, yo salí destrozada. O sea, yo dije, no podía comprender cómo esta persona tenía otras lógicas, porque yo no soy psiquiatra, yo estoy formada en otro saber. Entonces, para mí eso fue como, me conmocionó. Luego en mis encuentros con ellos me seguían contando por lo menos el caso del doctor Ricardo, una señora que mató a su mamá. Luego ya ese caso lo vamos a ver más adelante también. Yo tuve pesadillas, yo no podía concebir cómo uno podía pasar esa línea, ¿sí? Entonces todas esas tensiones, esas nostalgias estaban ahí. La segunda gran cosa que me pasó en el instituto fue el cambio de perspectiva, ¿no? Porque desde la antropología vengo formada como con cosas muy líquidas. Entonces luego me encuentro con que la enfermedad mental o esa normalidad que se maneja como tan comúnmente, pues no desde los expertos, sino como nosotros en la sociedad, ese está enfermo o ese tiene tal cosa, ¿sí? Se me desboronó. Y empecé a darme cuenta todo el trabajo interpretativo que había detrás de esos conceptos, de esos sentidos. Entonces, pues fue una apertura, en mi perspectiva, muy valiosa con el grupo. Bueno, la cuarta escena es la puesta en escena del psiquiatra forense al escribir el informe pericial en la oficina. En esta escena se observa la rutina y reproducción del orden social por parte del psiquiatra forense por medio de apropiación y repetición de las tareas cotidianas, como escribir un informe pericial, al igual que está la escena propicia para la creación de la matriz de pensamiento para reflexionar sobre el caso. Luego que el psiquiatra forense se encuentra con el examinado, él tiene un momento para escribir un informe pericial. Entonces, ese momento está registrado en esta escena. Y como en la mayoría de los casos yo encontraba al psiquiatra solo en su consultorio escribiendo su informe pericial, entonces lo teatralicé un poco, ¿sí? Entonces empecé a notar que él se sentaba en el computador, luego como que se hacía gestos de confusión, luego leía referencias bibliográficas, regresaba al documento, borraba, escribía, o sea, todo era una escena en torno a ese proceso que él estaba haciendo. Y de ahí empezaban a encontrar esas matrices para poder pensar el caso al que se estaban enfrentando. Entonces, nada, yo miraba que igual tampoco se resolvía en un solo momento, él se iba y seguía pensando, luego regresaba con la otra pregunta. Entonces, todo eso lo encontramos en esa escena. Luego está la escena intermedia, que aparece el falso psiquiatra forense. En esta escena se pone en acción la fabricación negativa del falso psiquiatra forense, quien ocultó el marco de referencia propio al hacerse impostor en las tareas del psiquiatra forense. Bueno, esta escena intermedia pues también fue necesaria porque durante mi trabajo de campo ocurrió la aparición de un falso psiquiatra forense. Entonces, pues dentro de mi trabajo yo tenía que decir que había pasado algo, ¿no? Entonces ese algo aparece como una escena intermedia en la que ese psiquiatra falso nos muestra cómo eso que hace el psiquiatra, que es casi intangible, ¿sí? Porque trabaja con el pensamiento, se le presentó a un impostor. O sea, él cogió herramientas y montó su propia obra de arte, ¿sí? Su propia obra teatral. Entonces, como que eso quiero resaltar en esa escena, que él cogió herramientas del contexto, que igual están en el contexto, las apropió y empezó a fabricar una escena propia, ¿sí? Con la característica de ser negativo, ¿no? Porque no había un plano de honestidad o de claridad o un marco de referencia, como yo lo llamo, compartido y claro para todos. Entonces ahí eso se encuentra en esa escena. La escena quinta es la puesta en escena del psiquiatra forense al rendir testimonio en la audiencia pública. Es el encuentro del psiquiatra forense y la autoridad judicial
cara a cara, en el que el psiquiatra forense reproduce características del quehacer psiquiátrico forense en la audiencia pública al reelaborarse con lo jurídico. Entonces, en esta escena lo que encontramos es que ya luego que el psiquiatra ha recibido al examinado, ha escrito el informe pericial, él en ciertos casos debe ir a una audiencia a rendir testimonio, ¿sí? Con las características de saber experto y todos estos como elementos que lo rodean a él. Entonces, aquí encontramos esas tensiones, ¿sí? Que también él vive al tener que desplazarse del instituto, que es como su hábitat, a jugar con otros tiempos y otros espacios que son los que imponen un poco el tiempo del espacio jurídico, tener que ser interrogado, contrainterrogado y enfrentarse a que su interpretación queda como que sí, lo entendemos, pero no queda confuso, ¿sí? Queda expuesto a esa confusión un poco de los demás ante lo que él está contando. Y algo que sí me pareció a mí impactante en las audiencias públicas es la voz reveladora del psiquiatra forense. Entonces uno va a una audiencia y entra el psiquiatra forense en escena y está el silencio de la audiencia, el poder sobre el psiquiatra con su saber experto, ¿sí? Entonces lo que él pronuncia y todo queda en silencio, ¿sí? Es un testimonio revelador, por decirlo así, develador. Pues aunque siempre está la interrogante, la contrapregunta y todo lo demás, ¿no? Pero esa voz fue para mí característica de esa escena. Listo, entonces básicamente esta es la obra teatral, ¿sí? Ahora les voy a mostrar lo que está detrás de esa obra teatral, ¿sí? Toda la estructura teórica y analítica que me permitió montar esa obra teatral con el grupo de psiquiatría. Entonces viene la metodología. Para hacer la investigación en torno a la práctica psiquiátrica forense, fue usada la herramienta metodológica del trabajo de campo para el acercamiento y registro en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Allí encontré al psiquiatra forense y registré 9 casos relacionados con imputabilidad e interdicción. Bueno, para hacer esta metodología un poquito más entendible, hay 3 conceptos claves en mi metodología, ¿sí? Primero es trabajo de campo, otra es campo solo y la tercera es reflexibilidad, que creo que está más adelante, sí, acá, es reflexibilidad. Entonces, acá les cuento que el trabajo de campo es una herramienta fundamental para el modo como abarca los distintos canales de la información, de las fuentes, pero más allá del trabajo de campo implica una reflexividad, que es esta. Entonces tenemos 3 partes. Un trabajo de campo que es acercarme a mi objeto de estudio, por decirlo así, a la persona con la que voy a trabajar, con la que voy a investigar. Espacio-tiempo, ese es el trabajo de campo, el acercamiento. El campo es, como les conté al principio con la fotografía, es el lugar concreto donde yo voy a estar trabajando, como decirle, la realidad que registré es de este lugar. Y la reflexividad, que es donde ya la persona que investiga pone todas las cosas en juego, ¿sí? Es un análisis de lo que significó elegir campo, de lo que significó preguntar, de lo que significó investigar, de lo que significó el encuentro con el psiquiatra, de las referencias teóricas, de la historia, del momento social, o sea, es una reflexividad total, ¿sí? Abarca muchas cosas. Por eso, en la antropología no se puede decir que la investigación va por etapas, ¿sí? O sea, uno puede tener la fantasía de la etapa, pero en realidad todo es un conjunto, porque al mismo tiempo que yo entro a campo, yo ya estoy analizando quién está al lado mío, ¿sí? Entonces todo empieza a jugar al mismo tiempo, campo, trabajo de campo y reflexividad, o sea, es algo así holístico. Bueno, entonces nada, ya les conté trabajo de campo, ahora les quiero contar sobre, ¿tienen alguna pregunta sobre el trabajo de campo, sobre lo que les he contado hasta ahora? ¿No? Bueno, entonces ya luego, esto hace parte de la metodología con el enfoque analítico. El enfoque analítico es un enfoque analítico diferente. Doctor Vitar, ¿me regala, por favor? Gracias. Se llama el modelo dramatúrgico, ¿sí? Yo elegí este modelo dramatúrgico porque lo que encontraba en escena me dio muchos datos. Sí, muchos datos, y tenía un actor y tenía otros actores y tenía un espacio, entonces apliqué ese método,
¿sí? Básicamente ese método dice, el mundo es un escenario. Nos afanamos y consumimos nuestro tiempo en él y eso es todo lo que hacemos. Pero ¿cómo es el escenario y quiénes son los personajes que lo pueblan? Entonces esa fue como mi guía, ¿no? Ahora, entonces yo me puse los lentes para ver a psiquiatría forense desde un modelo interaccionista. Sí, esto es un modelo interaccionista. Bueno, este modelo se los voy a contar así, rapidito. Este señor, Herbie Goffman, es el autor del modelo dramatúrgico, ¿sí? Él pertenece al interaccionismo simbólico, que es una línea del pensamiento que salió de la Escuela de Chicago, parte de la sociología americana, y tiene 3 principios básicos. Entonces dice, los seres humanos actúan respecto de las cosas sobre la base de que los significados que estas tienen para ellos, ¿sí? Es algo inmediato. Yo actúo en relación con algo en el momento, ¿sí? No hay trascendencia. El significado de las cosas deriva o surge de la interacción de los individuos, que los individuos sostienen con los semejantes. Entonces ahí me empieza a permitir ver la relación entre las personas, ¿no? Yo solo no puedo armar un mundo, o sea, necesito al otro para darle sentido, básicamente. Y el otro son, estos significados se manejan y se modifican a través de un proceso interpretativo desarrollado por la persona al enfrentarse con las cosas que se topa. Entonces acá ya hace relevante este modelo el proceso interpretativo, ¿no? Son actores que se relacionan con cosas, que se relacionan con otros actores, pero entonces ellos en su intelecto o en su proceso interpretativo son los que generan los sentidos. Básicamente era eso, por eso se me aplicó tanto a lo que yo había encontrado en campo. Entonces, el señor que nos orientó fue Herbie Goffman y nos presentó estas categorías para poder hacer el análisis de la investigación. Entonces, si nos volvemos un poquito, nos damos cuenta que yo utilicé la palabra escena, acto, guión. Entonces, nuestro acto psiquiátrico, ya me apoderé del acto psiquiátrico. El acto psiquiátrico está contado a través de estas categorías que nos presentó el modelo dramatúrgico. O sea, no fue una cosa de actos y actores, no. Es algo que nace de la sociología americana. Entonces tenía estas categorías: dramaturgo, porque pues yo fui parte de la obra de teatro; los actores, que fueron los psiquiatras forenses y las demás personas que se relacionan con ellos; la fabricación es todo el montaje de las escenas; el guión es el análisis, como la parte cognitiva de todo este quehacer; el acto es ya como lo que engloba tanto el espacio como los actores como los diálogos; y las escenas, que fue en la forma en que mostré el documento. Entonces, nada, ahora pasamos a la tercera parte, el análisis. Pero entonces, antes de pasar acá, quería como hacerles una conexión chiquita, y es que esa primera parte que vimos, el acto psiquiátrico forense, viene junto a esta segunda parte, ¿no? Metodología. Les mostré el acto y ahorita les mostré la estructura que estaba detrás del acto, y ahora les voy a mostrar el análisis, que es todo aquello que fuimos creando colectivamente para entender todo eso que habíamos hecho, por donde habíamos caminado. Bueno, entonces, para el análisis tengo 2 ítems para contarles qué fue el análisis. El primero es el trabajo de campo, fundamental. Ahí pude hacer la problematización de un contexto particular. Perdón, eso me quedó mal ahí. Perspectivas teóricas, ¿sí? Me quedé con Herbie Goffman, pero yo acerqué a Canguilhem, a Michel Foucault, a Miriam Jimeno, muchas cosas juntas. Acercamientos según las fuentes seleccionadas. Ya una vez había dicho, quiero trabajar con psiquiatría forense. El registro, voz y escrito, porque hice unas entrevistas personalizadas a los psiquiatras forenses, y sin embargo también cuando estaba en sala de espera yo tomaba registro en las mesas de crisis, en las marchas, los acompañé. Entonces esos registros hicieron parte del trabajo de campo. Los encuentros, que eran las citas que yo trataba de programar como para que me contaran qué era lo que ellos hacían, las citas para poder estar presente en los casos, los acuerdos que hacíamos, ¿sí? Como
la interpretación no va a tender a tal, o tratemos de que las cosas se muestren de una forma simple, o ese tipo de cosas que hacíamos entre nosotros como para que trabajáramos juntos. La recolección y la clasificación de los datos etnográficos, eso fue un trabajo extenuante. Todo el tiempo salen datos, todo el tiempo hay muchas cosas, es una fuente muy rica en información. Y las interpretaciones, que también las hacíamos juntos hasta el final, hasta el documento final, me encontré con los psiquiatras y les dije como, está esto, y entonces ellos daban su retroalimentación todo el tiempo. Entonces, pues como se pueden dar cuenta, el trabajo de campo fue fundamental para el análisis, ¿no? Y luego, el segundo punto fundamental es la reflexividad, que es reflexionar en torno a la tensión entre los enfoques analíticos y los registros etnográficos del trabajo de campo a partir de un proceso interpretativo, ¿sí? Entonces eso fue ya como, bueno, todo esto lo hemos tenido juntos, ahora cómo interpreto todo esto, hasta dónde va todo esto, sí, como ese tipo de juegos de preguntas para sacar más sentido de lo que estaba encontrando, o ponerle un sentido antropológico o cosas de ese estilo. Bueno, estos dos ítems no están separados de sí mismos, como les he dicho, toda la investigación está conjunta. No hay necesidad de que uno sea primero que el otro, o sea, desde antes de entrar a campo yo ya estaba diciendo, voy a entrar a psiquiatría forense y me voy a encontrar con un loco, ¿sí? Perdón la expresión, un loco, ¿sí? La persona que va a examinar me va a atacar, claro, yo nunca había tenido contacto a este saber experto. Entonces como que todo el tiempo estuve jugando entre el ayer y el hoy y lo que vendrá. Bueno, entonces para el análisis quiero contarles sobre los casos, ¿no? Como porque eso es lo que más nos puede conectar. Doctor Vitar, por favor. Bueno, entonces hicimos el registro de 9 casos. Solamente les voy a contar sobre estos porque como que 9 casos ya sería contarles, el documento está disponible. Bueno, estos casos que tienen estos casos de como el punto de análisis clave. El caso de Margarita fue el caso de una señora que como que ya en su edad adulta cometió un delito, por decirlo así, en algún momento fue considerado un delito. Ella mató a la mamá. La señora llegó a psiquiatría forense, fue examinada y finalmente la señora no recibió una condena ordinaria, sino que recibió la categoría de inimputabilidad. Entonces, ese caso, que ya ahorita lo vamos a ampliar, ese caso se caracteriza por la resignificación, ¿sí? Doctor Vitar, sí, me regaló creo que adelante hay algo, sí, ahí está. Esta es una parte del doctor que realizó este caso. Entonces él nos cuenta un poco acá qué fue lo que encontró, ¿sí? Entonces, en resumen, encontramos que la examinada en el contexto de la relación alterada con la madre reedita estados emocionales caracterizados por temor, ansiedad y extrañeza, previos a percibir un ataque que la deja herida en su pierna derecha, ¿sí? Ya fue herida por la mamá antes de... Se produce entonces una reacción emocional intensa que corresponde a activación de conductas inmediatas de ataque que hace continuidad con una conducta más compleja disociativa. O sea, acá hay un montón de sentidos para el psiquiatra increíbles. El estado posterior es de profunda tristeza, ansiedad y tendencia a disociarse, tal como aparece descrito en el examen mental. Al mencionar los hechos y entrar en contacto con las situaciones emocionales que lo acompañaron, su estado actual indica la presencia de un trastorno depresivo, acorde con lo evidenciado en el examen mental y a los diagnósticos establecidos por los profesionales tratantes, para el cual viene recibiendo tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico. Entonces, aquí lo que pude abstraer un poco fue que de esa persona que mata a su mamá, de esa bruja o ese monstruo que mata a su mamá, que llega al instituto, ¿no? Ese monstruo mató a la mamá. Mire, el psiquiatra le recoge, trabaja
un proceso interpretativo muy arduo sobre todo esto, y luego le regresa a la sociedad y le dice, no, o sea, no es un monstruo. La persona, y la resignifica, ¿no? Le dice como, lo que yo encontré acá fue un estado disociativo, y él empieza a dar como sentido a todo esto, que la persona, no sé, doctor Ricardo, si usted nos quiera ampliar un poco. Sí, es un caso muy complejo en donde la mujer había sufrido una historia de maltrato por su propia madre, y la madre se ha convertido en una figura persecutoria y en realidad seguía ejerciendo el maltrato hacia la hija, hasta cuando se da el ataque que hace la mamá y ella entra en un estado de angustia y la lleva a un estado disociativo, y en ese estado disociativo ella produce la muerte de la mamá. Vemos que el contexto era histórico y muy complejo. Exacto, entonces ese tipo de interpretaciones nos cambia el sentido con el que llegó el caso, ¿sí? Ya no es la bruja, es una señora que tiene un contexto, que está atado a un contexto, sujeta a unas situaciones, a unos actores, a unos dilemas, a unas tensiones, y ¡pum!, pasó esto, ¿sí? Entonces como que ese caso se caracteriza por esa resignificación. ¿Podemos ir atrás un segundito, por favor? Tenemos otro caso, que es el caso de Verónica, ya es una interdicción. En este caso también se caracteriza por una resignificación, pero es una resignificación, al no ser de la inimputabilidad, entonces es como otro sentido de esta resignificación. Básicamente la señora Verónica, bueno, son nombres ficticios, ¿no? La señora Verónica padece un estado, parece esquizofrenia. Entonces como que ya tiene ciertos episodios y llega con su hermana al examen a pedir la interdicción. Entonces cuando la psiquiatra que asume el caso empieza a trabajar con ellos, empieza a dar otro sentido, y esto sale del examen. 2, por favor. Esta. Entonces un extracto de esta consulta, ¿no? Entonces la psiquiatra forense dice, están averiguando si en realidad la persona tiene la capacidad o no de solventarse a sí misma y todo lo que implica una vida cotidiana. Entonces, ¿con quién vende las empanadas? Resulta que Verónica vendía empanadas, ¿sí? Entonces, ¿con quién vende empanadas? Verónica dice, con una vecina. Psiquiatra forense le dice, ¿quién las cocina? Entonces Verónica dice, yo las vendo y yo las cocino. Psiquiatra forense dice, ¿sí ve? Ella tiene muchas cosas para estar aprendiendo. Hay capacidad de trabajo y necesitas aprender a manejar su personalidad y su mente, ¿sí? Entonces, ¿ante qué me encuentro yo? Me encuentro que una persona que padece esquizofrenia no es igual a interdicción, ¿sí? Primero. Segundo, me encuentro con un psiquiatra forense que sobre lo que la persona le está contando en el momento, ella misma está levantando un sentido, ¿sí? No es como, ¿está enferma? Igual a interdicción. No. O sea, sí, puede que se enferma, pero entonces cuénteme usted qué es lo que hace. Y a medida de que ella le está contando qué es lo que hace, el psiquiatra forense empieza, ok, esta persona trabaja, o sea, se puede solventar a sí misma, ¿sí? Tiene todavía esas capacidades. Entonces este caso fue bonito porque la interdicción no se dio. Ella les dijo, le van a quitar derechos civiles, siga así, o sea, maneje su enfermedad. Entonces fue bonito. Para mí, esto fue otra resignificación del psiquiatra forense. Su proceso interpretativo lo llevó a esto. Bueno, está luego el caso de Rosa. El caso de Rosa es una persona que también hacía un retraso, llegó pidiendo una interdicción, y este caso sí se caracteriza porque la persona llegó como muy ansiosa, como que se enfrentaba a eso desconocido y no, o sea, no hubo como el acogimiento en la entrevista. En algún momento la señora que llevaba a Rosa le preguntó al psiquiatra que cómo hacía para sacar la visa, o sea, algo muy fuera del sentido que estaba manejando. Entonces el psiquiatra le dijo como, no, yo no la puedo ayudar en eso, pero tal persona la puede ayudar, ¿sí? Y la mandó a secretaría. Entonces, ¿qué pasó? Yo ahí encontré como que cuando algo es tan evidente, lo asumió, o sea, lo asumió como, ya no hay nada más que hablar acá, ¿sí? Entonces ese caso fue para mí una evasión, ¿sí? Sí se dio la interdicción, sí se dio un manejo adecuado del examinado,
Pero entonces cuando la persona se va con esa pregunta, yo digo, aquí hubo algo, ¿sí? Entonces ese caso quedó así, como la evasión, como ese algo que quedó que nadie pudo recoger. Luego el caso de Mario se parece un poco a ese caso. Yo de verdad de pronto, lo que le digo, hay mucha información y tras las bambalinas solo la conocen los doctores, entonces yo no pude entrar a ese tras bambalinas, sino en muy pequeños momentos. El caso de Mario fue algo parecido. Era un niño parapléjico que llegó a la consulta entonces por interdicción. Era evidente, ¿sí? Claro, yo no soy psiquiatra, pero era evidente. Entonces el psiquiatra claramente hace su proceso, su manejo. Pero entonces lo que hubo acá fue una mamá desesperada, ¿sí? Porque la mamá era la que cuidaba a Mario, limpiaba a Mario, miraba a Mario. Entonces la señora, después del análisis de este caso con los psiquiatras, la señora como que traía una cosa gigante por entregarle al psiquiatra forense, ¿sí? Y el psiquiatra forense como que, el psiquiatra forense recibió parte, pero tampoco puede recibir toda la carga, ¿sí? Entonces como que la señora esperaba que él recibiera toda tu carga de hace 20 años con Mario, y el psiquiatra forense lo que hizo fue un manejo adecuado, darle la interdicción, o sea, así como llevar todo el proceso. Pero la señora al final cuando dice, bueno, entonces que me les vaya muy bien, no sé qué, que entre papá, todo cordial, la señora se exalta porque dice, yo pensé que esto se demoraba 3 horas, ¿sí? Entonces el psiquiatra le explica, no, o sea, dependiendo del caso, no sé qué. La señora se va indispuesta, ¿sí? Entonces acá hay un caso de inconexión, ¿sí? Pero entonces son como las tensiones que hay en esos encuentros, ¿sí? El psiquiatra forense tampoco se puede cargar todo, ni tener la capacidad de tener la experiencia de la señora de 20 años, ¿sí? O sea, esas tensiones se ven en la escena 3, por ejemplo, hasta donde el psiquiatra forense pone su alma, ¿sí? Se carga, y hasta donde la otra persona espera que la otra se le lleven sus ansiedades. Bueno, el caso de Gloria, ese caso de Gloria fue bonito también. Era una señora que sufría de esquizofrenia, ya era una señora de edad avanzada, llegó con su hermana, que también estaban así como parecidas. Ella desde el primer momento fue recibida como que hubo una energía muy bonita en ese caso, porque el doctor también la recibió, como que habían risas, como que la enfermedad estaba, pero como que no estaba, así como que me acuerdo mucho de una comunicación, de un diálogo que el doctor le decía, bueno, ¿y usted qué es lo que tiene? O sea, no, yo estoy loquita, pero, o sea, ¿qué es ser loquita? Le decía, no, pues yo miro ángeles, yo miro que los ángeles me bailan, los ángeles me llaman. Y el doctor le decía, ¿y los ve ahora? No, no los veo ahora. Entonces, y le decía ella, ¿y qué piensa? No, que son ángeles del cielo que vienen por mí. O sea, era un juego, un diálogo, como un baile muy bonito entre ellos, como yo sé lo que tú tienes, pero cuéntamelo mejor, como que yo mejor lo regreso de otra forma. Es una cosa muy bonita. Ahí hubo acogimiento. Ahí a mí me fue mal porque la señora deliró, yo no sé si se dice deliró, pero la señora pensó que yo estaba haciendo los registros de campo, y la señora se fue, o sea, se quedó en silencio y se fue encima mío así como, y yo, oh mi Dios. Y el doctor pudo como que la controlar, le dijo, no, Gloria, tranquila, no se preocupe, no, es que ella está escribiendo todo sobre mí. No se preocupe. Entonces ya ese fue el corto del caso, ¿no? Pero el doctor también todo el tiempo estuvo dentro de las capacidades, dentro de lo que se puede, recogiendo a la señora con su padecimiento. Listo. El último que les voy a presentar es el caso de Lorenzo. Este es el caso de una inimputabilidad. Este es un señor que era parte del ejército y tuvo como un problema con los falsos positivos, fue condenado y luego llegó acá nuevamente por un problema de fuga de presos. Entonces el señor llegó común, entonces no sé si es común, pero bueno, el señor llegó y el psiquiatra forense lo recogió y empezaron a hablar y hablar. En este caso, como que se resalta, es la interpretación como casi inmediata del psiquiatra, ¿sí? El psiquiatra sabía frente a quién estaba, ¿sí? Entonces el señor le empieza a dar su versión de las cosas, como no, es que yo me escapé y yo me salí por la ventana y yo dejé una almohada y luego la señora de la cocina me cerró la ventana y luego yo me fui a buscar las autodefensas porque la guerrilla me mataba, porque... Sí, entonces empezó a contar todo eso y el psiquiatra empezó sobre esos mismos significados a comprender que el señor tenía mucha claridad sobre lo que había hecho,
¿sí? Ahí no había una cosa que estuviera empañando el pensamiento del señor o... Entonces la psiquiatra inmediatamente ataca, ¿no? Ella hizo un enfrentamiento al señor todo el tiempo, como sí, porque eso fue por el autodefensa y no por la guerrilla. Quería como nivelar ese tipo de raciocinio, de pensar del señor. Entonces la psiquiatra nos muestra esto al final. Nos dice, este estado mental puede estar más acorde con el sentirse ofendido, pues evalúa el poder evitar las consecuencias de sus actos. Él se considera a sí mismo la ley. Un tipo con las cosas claras, más allá como con algo perverso. Aparecen reflexiones sobre cómo percibe el lugar de detención, conoce el lugar y planea y escoge el momento. Toma las precauciones del caso, resultando en un éxito. Incluso reconoce a sus aliados y trata de unírseles. La conducta anterior es compleja y requiere las más finas funciones del aparato psíquico, como lo es la orientación, la atención, la memoria, el pensamiento y la reflexión o percepción de realidad. Por todo lo anterior, no presenta ni presentó al momento de los hechos incapacidad de comprender o determinarse por trastorno mental. ¿Sí? Entonces esta fue la interpretación que regresó el psiquiatra forense a la autoridad. Bueno, por favor, listo. Entonces nada, ya como para cerrar un poco, después de todo este camino de hacer la obra teatral, de los registros, de aplicar el proceso, el método, el enfoque analítico, todo, empezaron a surgir una serie de reflexiones, ¿sí? Que son básicamente como las conclusiones que se presentaron en una reflexión. Bueno, ante todo esto, resalté 3 reflexiones para contarles. La primera es la inscripción de la práctica psiquiátrica forense a la vida social por medio de las relaciones sociales que establece el psiquiatra forense con los otros actores. Bueno, acá es básico como mostrar que el psiquiatra forense no trabaja solo, ¿sí? Que es una persona que todo el tiempo está en relación con otros, sea con el examinado, sea con la autoridad, sea con el colega del otro saber, ¿sí? Es un actor social, ¿sí? Como todos nosotros. Están en relación todo el tiempo con otros actores, colocándole sentido a lo que están viviendo, ¿sí? Entonces, en esta reflexión es eso, las relaciones sociales parte del psiquiatra forense, o sea, no hay nada que hacer, no es un ente aislado. Bueno, estas relaciones sociales implica que el psiquiatra forense está sujeto a la vida social, ¿sí? Él está articulado a todo el entorno, por decirlo así. Una de las articulaciones más fuertes que tiene es las que tiene con la autoridad, ¿no? Y todo lo que de allí se desprende, que es la interpretación, el destino sobre muchas personas. Entonces, esta reflexión es como quitar la máscara de que el psiquiatra forense no está solo. Todo lo que él hace lo hace en un contexto social, articulado a un contexto social en el cual juega con poder, porque el saber experto implica poder. Y nada, como que esa relación con el espacio y con el otro. Esta es la primera reflexión. Listo. La segunda reflexión: la resignificación de la enfermedad mental en casos de inimputabilidad e interdicción. Porque desde el principio tengo enfermedad mental, entre comillas, ¿sí? Porque yo como antropóloga no puedo asumir un concepto cerrado o acabado. Si yo no llegué acá diciendo la enfermedad mental es el DSM-4 y ya, no, jamás. O sea, era un concepto que se iba formando, ¿sí? Que se iba formando con ellos, que se iba formando con los casos, que se iba formando con la literatura, que se ha ido formando a lo largo de la historia, ¿sí? Porque la enfermedad mental nunca ha sido un concepto esencialista y quieto y atado y con cemento, no, jamás. Entonces, por eso esa enfermedad mental viene entre comillas, ¿sí? Porque es el sentido que se le da al concepto, la elaboración del concepto. Claro que tienen unas pautas, ¿no? Científicas y todo lo que implica el acervo psiquiátrico, pero esta reflexión fue que la inimputabilidad, ni la interdicción, ni la enfermedad mental tienen un sentido amarrado a ellas, ¿sí? Como lo vieron en los otros casos, se resignifica siempre lo que se está pensando. Bueno, ¿tienen preguntas hasta acá?
¿No? Bueno, ya al final esta es la reflexión final. Este fue como mi aventón a pensar todo, como a relacionar todo lo que había pasado durante casi 3 años de investigación. Una reflexión que va desde las implicaciones metodológicas hasta una reflexión global sobre el acto psiquiátrico forense. Entonces, ¿qué había? Digamos, ¿qué contiene esta reflexión? Contiene igualmente que el psiquiatra forense básicamente es un actor social que se escapa inclusive de mi misma investigación, porque mi investigación estaba en un momento concreto, con unos datos concretos. Entonces, cuando ya empiezo a un nivel de reflexión mayor, el psiquiatra se me pierde en la historia, ¿sí? Se me pierden las posibilidades. Empiezo a encontrar, entonces me voy para Michel Foucault y empiezo a encontrar que es un acto que ha venido históricamente conformándose, ¿sí? Empiezo a encontrar que el psiquiatra forense ha sido parte de nuestra misma estructura social. Si fuéramos indígenas tendríamos un chamán, ¿sí? Entonces el psiquiatra forense es parte de nuestra estructura social. También encontré, pues lo que le venía contando, el cambio del sentido a la enfermedad mental, ¿sí? Las relaciones que él establece con las otras personas y lo importante de la sociedad hacia él, ¿sí? Porque la sociedad también condiciona lo que él está proponiendo desde la psiquiatría. Bueno, básicamente esta reflexión terminó en que mi metodología se había agotado frente a lo que hace el psiquiatra forense, porque terminé con mucha más información que no solo me concretaba a la escena y a la obra teatral, sino información que me remitía a la historia, ¿sí? Información que me remitía a otros autores como Canguile, ¿sí? Como en realidad qué es lo que pasa con este conocimiento tan instaurado, ¿sí? Como la llegada de la antipsiquiatría para la reflexión, ¿sí? Entonces, como todos estos juegos para comprender ese sujeto tan complejo que es el psiquiatra forense a través de lo que hace. Entonces, pues nada, básicamente esta es mi investigación, nuestra investigación. Yo no sé si ustedes tienen preguntas, si quieren decir algo, no sé. Sí. Señora. Usted cuando hablaba del caso Lorenzo, toda digamos, la historia de él pareciera en un momento que la psiquiatra, usted dijo así, la psiquiatra, pudiera como sentirse agredida, ¿sí? Ella, porque se ve que no está enfrentada a un caso de enfermedad mental, ¿sí? Entonces, pues uno que conoce la infraestructura de los consultorios, pues uno dice, ¿qué podría pasar? Porque pareciera que en ese momento era más agresiva que los mismos enfermos mentales. Sí, pues en tanto como a espacio, de pronto sí encontré una información valedera sobre el espacio, ¿no? O sea, del todo no es un lugar muy amigable, sí, además es frío. Pero en cuanto al encuentro con el psiquiatra forense, claro que sí. O sea, el psiquiatra forense se presenta ante el examinado no solo como psiquiatra forense, sino que está puesto el mismo ser, o sea, el mismo como persona. Es lo que pone en consideración también. O sea, no se lo muestra el examinado claramente, ¿no? Pero como sujeto, él también está expuesto, ¿sí? De pronto la agresión y todas estas cosas se ven en el devenir de la conversación, ¿sí? Es estando expuesto a que esa persona debe ser un preso y está bajo la presión de los guardianes. Entonces ahí es donde uno piensa, bueno, y el psiquiatra, pues ¿qué? Sí, digamos, bueno, dos cosas. El primero, yo también tenía ese temor, ¿no? Porque como uno no está como en el mismo hábito de ellos, uno tiene ese temor.
pero a través de la experiencia ellos aprenden a tener como unos contenedores, unas pautas así muy sutiles. Obviamente en algún momento se puede salir alguna situación de control, ¿sí? Es como el psiquiatra forense tomando de alguna manera el control y desatanizando la psiquiatría. Recuerda que todos llegamos a la psiquiatría con un concepto satánico de que es algo perverso que no hay que tocar, o que por lo menos no lo debo tener tan cerca, lo debo tener alejado por no reconocer que lo tengo. Entonces el psiquiatra de alguna manera asume el abordaje del control con el paciente y lo reduce en una conversación dirigida. Tú lo reduces desde la conversación, porque si tú le dejas elaborar el delirio, probablemente el delirio te coloniza y actúa. Entonces nosotros en el acto finalmente lo que hacemos es disminuir el delirio para que no protagonice ese delirio, para que no protagonice lo que él trae, lo que él piensa. Y de alguna manera está desconectado por su enfermedad, sobre todo en una patología como es la esquizofrenia. No en todas, ¿no? Hay unas patologías que probablemente pueden ser abordadas de manera más sensible, como el retardo mental, porque es más pueril, porque es más manejable, porque es más influenciable. Pero en la esquizofrenia hay más grosería, es más grosera y puede ser más inquisitiva y más satanizada. Y entonces probablemente lo que ella dice es que le da a uno miedo cuando tiene al esquizofrénico. Sí. No, pero es que yo hablo de este que aparentemente cuenta toda su historia de, digamos, cómo ejecutó, digamos, su delito, cómo se evadió de la prisión y finalmente pues no es un enfermo mental, no tiene ni esquizofrenia ni depresión ni nada, que es Lorenzo. Pero tiene más peligroso. Por eso, Sí, a eso es a lo que pero tiene, a ver, yo diría que también tiene malestar social. O sea, sí tiene una cosa no muy funcional, no es el buen recurso de la persona que se levanta a no hacerle el mal social. Probablemente no es para la justicia lo sancionable, pero puede tratarse de un antisocial. Y la psiquiatría sí mira al antisocial y sí lo estudia. Entonces, de alguna manera sí tiene enfermedad, pero no para la justicia, que es una cosa que se desconecta de manera diferente. O sea, tiene enfermedad para la sociedad. No para la clínica. Para la Es un antisocial. Es aquel que manipula y finalmente consigue lo que quiere. Te cosifica, te mide, te evalúa, te vuelve cosa y te mueve como quiere. Entonces sí es un antisocial y finalmente sí hace cosas para el provecho de él, pero no para la justicia. Pero ese antisocial que tiene una enfermedad, para los clínicos no tienen un trastorno mental para la justicia. Exacto. Perdóname un segundo. Antes yo quería cerrar un poco esa pregunta con que el psiquiatra forense, todos estamos expuestos a esto, ¿no? O sea, salimos a Transmilenio y no sabemos si hay un psicópata caminando al lado de nosotros, ¿no? Pero, digamos, yo quería resaltar que el psiquiatra forense sí está expuesto, ¿sí? Y no solo expuesto al otro, sino expuesto en su ser, ¿sí? Como que ellos ponen en consideración, si viene un caso de una señora que perdió una mamá y la psiquiatra es una mamá, ella pone en consideración su experiencia de mamá, ¿sí? Como que todas esas cosas sí están en juego ahí. Señora. En el caso que menciona el doctor, que ellos pues manejan la situación y la manejan de acuerdo a cada caso y controlan a la persona, llegaría a tal el caso que no lo lograran hacer, ¿qué seguridad tienen ellos o qué seguridad le presta el instituto? O si hay alguna, digamos, una opción de auxilio en un momento que ya hay personas que desarrollan demasiada fuerza en esos momentos y pueden pues, llegar a algo grave. Ellos, ¿cómo están ellos en el consultorio solos y llega a pasar algo? ¿Si hay alguna seguridad? Y le cuento algo más que puede problematizar más la situación de los psiquiatras forenses, y es que cuando llega una persona que está recluido en un centro penitenciario, sí, no, y por petición de ellos, que es lo mejor. O sea, el señor del IMPEC va a entrar a la oficina, ¿sí? Y ni siquiera dice, qué pena, o sea, no. Usted no puede ingresar acá, voy a encontrarme con el examinado y por favor quítele las esposas. O sea, a ese tipo de cosas se enfrenta. Y lo manejan, lo contienen, ¿sí? No sé. Buscar ese tipo de protección, es decir, Nosotros siempre hemos tenido, digamos, una crítica sobre la infraestructura en la
cual trabajamos. Sabemos que los consultorios no son los más adecuados. Un consultorio típico de psiquiatría y más de psiquiatría forense debe tener dos salidas. Uno debe estar ubicado al lado de una salida. En el momento que haya una agresión, pues uno tiene las posibilidades de salir de un consultorio. Acá es todo lo contrario. Acá el que puede agredir está al lado de la salida y uno queda arrinconado. Desde que yo trabajo acá hemos hecho todo este tipo de señalamientos, hemos hablado de todas las dificultades que hay, el problema que es, por ejemplo, mezclar niños en la sala de espera con detenidos del INPEC. Eso es totalmente inadecuado. Pero pues, así funciona el instituto. Ante esas dificultades no hemos podido lograr cambio. Ojalá este trabajo ayude como a extender, digamos, la conciencia de lo que el acto psiquiátrico forense implica dentro del marco del instituto y pudiera haber una conciencia institucional hacia lo que hace el maestro. Sí, pues básicamente ellos están expuestos a ese tipo de escenas, sí, de riesgos. Exacto. Pues nada. Sí, claro, doctor Ricardo. No, quiero agradecerte por haber estado con nosotros todo este tiempo. Creo que has hecho un trabajo impresionante, que hayas logrado concretar en poco tiempo la presentación. Después de, yo sé que pasaste mucho tiempo acá, es más o menos un reflejo de lo que nos ocurre a nosotros. Nosotros, para sacar un caso, pasamos mucho tiempo y finalmente lo concretamos en un informe pericial. Y tú has pasado por un proceso muy similar. Creo que nosotros somos testigos de las dificultades que atravesaste y te felicito porque finalmente lograste sacar un trabajo muy pulido en donde refleja mucho más que una radiografía, es un acercamiento muy interesante a lo que hacemos nosotros, que a veces nosotros lo hacemos ya automáticamente y no llevamos la reflexión hasta el nivel que tú lo has hecho, y eso nos alimenta muchísimo. Yo creo que esto nos va a servir para que nosotros podamos mirarnos a nosotros mismos y mirar nuestro quehacer con otros ojos. Ha sido muy valioso y muy nutritivo. Gracias, doctor Ricardo. Muchas gracias a ustedes también. Yo también te agradezco de que hayas hecho esto, y es más o menos una cosa así como ver una obra de teatro en el cual nosotros estamos actuando. Entonces, muchas gracias por hacerlo, y además que te felicito por el buen trabajo que has hecho. Gracias, doctor Vitar. De verdad, yo también les agradezco muchísimo. El grupo, la escuela, todo el tiempo estuvieron conmigo. Sí, fui, me devolví, volví a entrar, volví a venir. Fue un devenir total. Pero sí, yo también agradezco inmensamente todo el apoyo, todas las posibilidades, todas las oportunidades, este mismo instante de poderles presentar a ustedes lo que fue el trabajo. Muchas gracias, de verdad.